¿Cuántos de ustedes, quizá hablando con un amigo que no es cristiano de repente o que está en contra del cristianismo, le has escuchado decir, pero en nombre de Jesús y en nombre del cristianismo se han hecho las cosas más terribles, ¿no? Sí, crímenes atroces, y seguramente es que ellos se refieren, por ejemplo, ¿no?, a las cruzadas, las guerras de las cruzadas, que en el nombre del cristianismo, ¿no?, y si se hicieron guerras tratando de tomar Jerusalén. La Inquisición también fue algo que sucedió en España, en Europa y también acá en Latinoamérica, y fueron cosas que se hicieron en nombre de Jesús. Las guerras santas, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se han hecho en nombre del cristianismo, en nombre de Jesús, pero yo creo que el problema ha sido es que no se ha entendido el mensaje de Jesús, ni se ha entendido quizás lo que las escrituras nos enseñan. Y a veces tenemos que hacer eso, ¿no? No solamente repetir algo que escuchamos, sino también profundizar un poco en el mensaje de la palabra. Y hoy día quiero hablar sobre algo que se escucha mucho, últimamente sobre todo se repite, los cristianos lo repetimos, pero yo quiero que ahora tengamos un poco más de claridad en este aspecto. Y la frase general que uno escucha es esto: ¿sabes qué? Si tú eres cristiano, tú tienes que someterte, tenemos que someternos, me incluyo, y obedecer a nuestras autoridades porque han sido puestas por Dios, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado eso? Creo que hasta lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tenemos que someternos a las autoridades porque las autoridades han sido puestas por Dios. Y si la autoridad dice una cosa, pues bueno, tenemos que, caballeros, someternos porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Así que yo creo que todos han escuchado, sí, han escuchado esa frase, ¿no?, que debemos de someternos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Y bueno, vamos a ver eso, vamos a ver realmente qué es lo que dice la Biblia, porque a veces leemos la Biblia sin leer las letras pequeñas, ¿no? O sin leer el detalle de lo que realmente nos quiere decir. Así que por eso quiero que me acompañen a Romanos 13, de donde he sacado este término usualmente, Romanos 13, y me acompañen ahí. Vamos a leer los primeros 7 versículos, donde dice esto, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Romanos 13, versículos del 1 al 7. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Wow, parece que está confirmando lo que estamos diciendo, está confirmando lo que decimos. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ajá.
aquí está tomado. Entonces, después de leer esto, todos decimos, ¿sabes qué? Tenemos que obedecer a las autoridades porque lo dice la palabra de Dios. Pero la otra vez yo lancé una pregunta y se las vuelvo a hacer para hacerlos pensar entonces, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tal de esos misioneros que van a China, donde está prohibido quizás repartir literatura cristiana y tienen que esconder Biblias para repartir la palabra de Dios, o tienen que, la iglesia allá en China, hay una iglesia que está apoyada por el gobierno, pero está lo que se llama la iglesia subterránea, donde se tienen que reunir a escondidas. Entonces, y esos cristianos no se están sometiendo entonces a sus autoridades. Esos cristianos están en rebeldía si esto es así. O en países donde está prohibido, ¿no? En países musulmanes donde está prohibido. ¿Qué hacen los cristianos entonces? Tienen que someterse y tienen que simplemente obedecer. Y todo lo que se hace entonces en esos países está mal. ¿Por qué? Porque aquí dice que debemos de someternos a todas las autoridades. Bueno, qué bueno que preguntan, ¿no? Qué bueno que ustedes también tienen estas dudas o estas preguntas como yo. Recuerden que el gobierno en el cual Pablo vivió, él estaba bajo el gobierno romano, él era ciudadano romano. Si tú te rebelabas contra el gobierno romano, ¿qué hacían los romanos? La última pena era la pena de muerte. Y Pablo, que escribió esto, ¿cómo murió? ¿Quién lo mató? Murió como mártir. ¿Por quién? Por los romanos. Entonces parecería que hay una contradicción, ¿no? Porque Pablo está diciendo una cosa, pero al final él termina siendo mártir, él termina muriendo también de alguna forma por el gobierno que él dice que hay que someterse. Y si él murió de mártir, entonces quiere decir que quebrantó alguna ley que los romanos estaban tratando de imponerlo en su vida, y por eso al final tuvo que pagar el precio con su vida. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, y espero que estés bien despierto para que después no tengas alguna confusión de lo que estamos enseñando, ¿no? Sabemos que Dios pone y quiere, yo creo, poner personas en todo nivel, en nivel de autoridad, para que hagan cambios verdaderos en la sociedad. Y la historia nos muestra esto, porque algunos van al extremo de decir, no, ¿sabes qué? Dios lo único que quiere usar es la iglesia, y Dios no quiere que ningún cristiano se envuelva en nada que tenga que ver con leyes o el gobierno o algún cargo de responsabilidad, no, porque Dios no usa eso, Dios solamente usa la iglesia. Pero lo que no entendemos es que la iglesia es esa persona que está en ese lugar. O sea, hemos secularizado, hemos hecho la iglesia como si fuera algo aparte de este mundo, y la iglesia son personas. Es decir, si Dios pone a un cristiano, vamos a decir, de presidente, ¿no? Es la iglesia. No es que Dios ha escogido otra cosa aparte de la iglesia para él obrar. Sí, esa persona sigue siendo la iglesia. Entonces, el problema es que hemos secularizado el término la iglesia, pero sigue siendo la iglesia. Y como decía, la historia lo confirma. Las grandes leyes que cambiaron el mundo contra la esclavitud en Inglaterra, contra el trabajo de menores, vinieron a través de personas cristianas que estuvieron en posiciones de autoridad, ¿no? Y Dios no tiene nada en contra de eso. Entonces tampoco es ese conflicto, ¿no? De que no es la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, la iglesia somos personas. Si Dios me quiere a mí o me da la oportunidad de tener un cargo de autoridad, yo soy la iglesia, y la iglesia está influenciando este mundo, y la iglesia está ejerciendo para Dios las cosas buenas en este mundo. Así que no hay que tenerle, vamos a decir, miedo a eso. Ahora, si tú no eres llamado a eso, ¿para qué lo vas a hacer?
Yo no he sido llamado a ser alcalde, yo no he sido llamado a ser presidente, entonces ¿para qué me voy a meter en eso? Porque mira que vas a ganar esto, vas a hacer esto, o porque así vas a poder cambiar, pero si no es mi llamado, si no es mi posición, no debería de hacerlo. Cada uno tiene que ser fiel a lo que Dios le dice. Hace un mes más o menos ha habido una elección en África. Ahorita no recuerdo el país, pero el que ha salido electo presidente es un cristiano. Y él da un mensaje antes de salir electo presidente de las convicciones cristianas que él tiene, de lo que él quiere hacer. Así que excelente, no hay ningún problema. Zapatero a su zapato. Así que han habido grupos que han apoyado, ¿no? Grupos de la iglesia, si lo puedo decir otra vez, o cristianos que Dios permite que estén en puestos de autoridad y Dios no tiene ningún problema con eso. Pero veamos más detenidamente entonces esto de someterme a todo. Total, ¿me someto o no me someto? Total, ¿qué debo de hacer? Vamos a leer, fíjense. Versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, esto quiere decir que debemos de obedecer a toda autoridad, a todo gobierno, sea cual sea. Me gusta hacerlos pensar. Ahora piensa. Y te lo voy a demostrar quizá a través de un ejemplo, ¿ok? El matrimonio, que es algo establecido también por la palabra de Dios. Todos nosotros estamos de acuerdo que el matrimonio es algo que estableció ¿quién? No lo creó el hombre, sino lo creó Dios. Hay este pasaje que es tomado de Génesis, que Jesús lo dijo cuando le preguntaron acerca del matrimonio, y él dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, ¿qué cosa? No lo separe el hombre. Claro que la voluntad de Dios es que Él creó el matrimonio para unir esas dos vidas, y Él dice, como dicen los votos, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Y dice acá, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y hablando de matrimonios, un saludo desde acá, Javier y Spring, que es su aniversario. Dios les bendiga, muchachos, que sean muchos años más con la bendición de Dios sobre sus vidas. Amén, que el Señor les bendiga. Así que todos decimos, el matrimonio es para toda la vida y Dios aborrece el divorcio, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, ¿eso quiere decir que se aplica a todo tipo de matrimonios? Eso quiere decir que, voy a tomar el caso del hombre, ¿no? Que si el hombre es un hombre que está pegando, que está dañando físicamente, psicológicamente, que está ejerciendo un mal uso de ese lado de esposo, y viene la mujer toda golpeada a ti, ¿no? Y te dice, ay, ¿sabes qué? Mi esposo me pega, mi esposo abusa sexualmente de mí, mi esposo hace esto, mi esposo hace el otro, a mis hijos, ¿no? He visto que está abusando de mí, que está haciendo... Y tú le vas a decir, bueno, la Biblia dice, ¿sabes qué? Que lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Entonces tú tienes que seguir casada soportando que te suceda eso. Y muchas veces ese ha sido el consejo, lamentablemente, de hombres que no quieren cambiar, de hombres abusivos. Y sabes que muchas mujeres habrán perdido la vida por seguir este consejo. ¿Tú qué dirías ahí? ¿Tú qué dirías? ¿Qué aconsejarías? Tú dirías, sí, es cierto que Dios dice esto, pero Dios lo dice bajo ciertas condiciones, esto del matrimonio. Que el hombre no se pare, que no, Dios aborrece, pero lo dice, ahí recién tú te pones a leer las letras pequeñitas. Tú dices de que Dios
no, o sea, ahí tú tomas lo que dice Dios, pero ahí tú dices, ok, pero entonces tenemos que ver si esto se aplica bajo estas condiciones. Y muchas veces, aunque ese pasaje te lo diga o no te lo diga, tú te das cuenta que no es la voluntad de Dios que bajo ciertas condiciones se cumpla este pasaje. ¿Estamos de acuerdo? Sin salirme del contexto, sin salirme de tratando de enseñar una herejía o algo fuera de la palabra de Dios. Yo creo que todo consejero cristiano ahora, si una mujer viene y le dice, mi esposo me pega, mi esposo abusa sexualmente de mí, mi esposo está haciendo estas atrocidades, ¿qué debo hacer? Lo primero que tú vas a decir es, ¿sabes qué? Tienes que cuidar tu vida primero. ¿Y dónde queda entonces, no? Que el hombre no lo separe? Ahora nos fijamos en lo que es la letra pequeña, ¿no? La letra pequeña. Otro ejemplo, les voy a dar otro ejemplo así rápido, ¿no? Si por ejemplo, ¿no? Jenny y yo vamos a salir, tenemos que salir y tiene que venir el técnico del internet, como está fallando el internet para los hermanos de Facebook. Creo que voy a ver si puedo volver a hacer la conexión. Bueno, si yo voy a salir con Jenny, ¿no? En una mañana y se quedan mis 3 hijos y yo les digo, miren, ¿saben qué? Va a venir a arreglar el internet un señor que se llama Juan Pérez, que viste camisa blanca, pantalón azul y me acordaba algo, y la contraseña para entrar es la tormenta se avecina. La tormenta se avecina. Si él dice esa contraseña, él puede entrar, ¿no? Y llega un señor que se llama no Juan Pérez, sino José Pérez, que no tiene camisa blanca y polo y pantalón azul, sino tiene camisa azul y pantalón blanco. Y su contraseña, ¿cuál es la contraseña? Dice, y él dice, la vecina se atormenta, ¿no? Parece a lo que dije hace un momento, pero no es lo mismo la tormenta se avecina que la vecina se atormenta, ¿no? Como dijo alguien muy famoso. Entonces, ¿lo deberían dejar entrar? No, porque hay condiciones que yo he dejado, y aunque venga una persona y aunque parezca que viene de parte mía, no es la persona que yo estoy enviando. No es la persona que yo estoy enviando, no es la persona que viene a, como quien dice, reparar el internet. Algunos de eso nomás se van a acordar toda la prédica de la tormenta se avecina. Bueno, y en este pasaje entonces de Romanos es donde se nos da una descripción de a qué tipo de gobierno debemos de someternos. O sea, parece que Pablo dice, ¿no? Sométanse a las autoridades. Han sido puestas por Dios. Y lo dice. Pero ahí nos describe qué tipo de gobierno o autoridad es a la cual debemos de someternos. Y la Biblia nos dice, como en el ejemplo, la Biblia nos dice cómo va a venir vestida esa autoridad para que nosotros nos sometamos a ella. Lo primero que nos dice la descripción es que esta autoridad puesta por Dios no está para infundir temor al que hace el bien. Esa es una descripción que nos da de la autoridad que viene de Dios. No está para infundir temor al que hace el bien. Cualquier autoridad que infunde temor al que hace el bien, que va en contra del que hace el bien, no viene de Dios, ¿no? Porque entonces, si nosotros decimos cualquier autoridad es puesta por Dios, entonces Hitler era de Dios para Alemania, Hitler vino de parte de Dios, los cristianos de la Alemania tenían que decir sí, Saddam Hussein, Stalin, no toda la gente que al que hace bien le infringe temor, es una autoridad que viene de temor. Según la descripción, no. La descripción nos está diciendo que esta autoridad no infunde temor al que hace
el bien, ¿no? No se pone en contra de aquel que es, que es instrumento de parte de Dios. Más bien, como dice el versículo 4, es este tipo de autoridad. Miren, dice así: porque es servidor de Dios. ¿Qué dice? Él le decía a los cristianos: porque es servidor de Dios para tu bien, para tu bien. Y más bien, yo digo esto: Dios tiene que levantar sus autoridades para castigar a las malas autoridades. Porque dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí nos está diciendo qué tipo de autoridad es esta que viene de parte de Dios. Es una autoridad, dice, que no va en contra del que hace el bien, no infunde temor, dice ahí en el versículo 3, creo, o 4, no infunde temor al que hace el bien, sino más bien. Entonces, por eso decía, Hitler no fue una autoridad que vino de Dios, pues. Y autoridades que se levantan en diferentes países, porque acá quizás esto quizás no puedas darle el peso que tiene, porque en nuestro país tenemos una cierta liviandad y libertad, pero si esto lo entenderíamos, ¿no? Mejor si viviéramos en países donde hay más opresión y donde tú te vas a dar cuenta que esa opresión no viene de Dios, por supuesto. No son autoridades puestas por Dios, porque la autoridad puesta por Dios no infunde temor al que hace el bien. Y más bien se necesita que en algún momento venga esta autoridad de parte de Dios, o Dios ponga su autoridad, y esa autoridad es la que va a vengar, o la que va a, vamos a decir, a levantarse contra las anteriores autoridades que hicieron lo malo. Dice, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y es por eso, ¿no?, que Hitler se levantó y tuvieron que levantarse otros países para castigar, ¿no?, aquel que hace lo malo. Así que esto es interesante, ¿no? Y en nuestro país tenemos el ejemplo de autoridades corruptas, ¿no?, por todas partes. Tú dirías, eran autoridades puestas por Dios. No eran autoridades puestas por Dios. ¿Por qué? Porque no estaban de parte de Dios ni gobernando de parte de Dios. Y tienen que venir autoridades de parte de Dios para cumplir lo que dice esto, que es castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿ves? Nos da detalles de qué tipo de autoridad es. Como el ejemplo que les di, si recién han llegado, después van a tener que escucharlo todo. No solamente esta autoridad hace esto, no infunde temor, sino también dice en el versículo 3 que esta autoridad de Dios está a favor, o como dice aquí, alaba las buenas obras. Alaba las buenas obras. Dice el versículo 3, haz lo bueno y tendrás de parte de estas autoridades, ¿qué cosa? Alabanza de ella, ¿no? O sea que estas autoridades no se oponen a la fe cristiana, porque la fe cristiana en sí, el fundamento de la fe cristiana, ¿verdad?, es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. O sea, el fundamento de la fe cristiana es ayudar al prójimo, hacer el bien al prójimo. Y estas autoridades, aunque no sean cristianas, pero ven el beneficio de que la gente cambie, de que la gente mejore, de que los jóvenes salgan de las pandillas, de que los jóvenes dejen la droga. Quizá ellos no son cristianos, pero ven la obra que hacen los cristianos y ellos alaban esa obra. A pesar que ellos mismos no profesen quizás una devoción o una fe cristiana. Y esto es importante. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Porque hemos visto cómo Dios nos ha abierto puertas en tantos lugares, en tantos sitios,
en comités, con autoridades locales, con autoridades de penales, de todo. Y a pesar de que ellos no son cristianos, pero ellos alaban, ¿no? O sea, ellos ven el beneficio de la obra y abren las puertas y dicen, nosotros estamos dispuestos, nosotros hemos conocido autoridades siendo directores de colegios, maestros, que nos dicen, nosotros queremos que ustedes nos ayuden, nosotros queremos... Ellos no son cristianos, pero ellos alaban lo que Dios hace a través de sus hijos. Esas son autoridades puestas por Dios. Entonces, aunque tú lees el pasaje y parece que al principio dice, sométanse a todo tipo de autoridad, cuando tú ves realmente el caso, te das cuenta de que ahí describe qué tipo de autoridad es a la que debemos de someternos. Sin embargo, ¿verdad? Conocemos otro tipo de autoridades que cuando tú vas y tú dices, nosotros queremos hacer el bien acá, lo primero que te dicen, ¿y cómo es? Si tú quieres hacer el bien, te va a costar tanto. Si tú quieres hacer el bien, ¿cuánto hay para mí? Son autoridades. Entonces uno diría, entonces son autoridades puestas por Dios, pues hay que someternos a ellos. No son autoridades puestas por Dios. No describen a esa autoridad que estamos acá viendo, desglosando, leyendo qué tipo de autoridad es. Ahora tú dirás, pero pastor, en todo país, y eso es cierto, por lo menos acá podemos decir, hay autoridades buenas y malas, entonces hay una mezcla de autoridades que son de Dios y que no son de Dios, es cierto, hay todo esto, ¿no? Así que Jesús en su época, una vez sus discípulos preguntándole acerca de los fariseos que eran la autoridad, Jesús le dijo, lo que les digan que hagan, guárdenlo, ¿no? Guárdenlo, háganlo, mas no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen, ¿no? Dicen y no hacen. Hay una línea pequeña entre lo que se dice y lo que se hace, entonces uno tiene que estar muy atento, ¿no? Muy atento a que en este mundo, con todas las autoridades que tenemos, hoy día te pueden decir algo que viene de parte de Dios y mañana te pueden decir algo que no viene de parte de Dios. Lamentablemente tienes que estar así de atento. Romanos 3 estamos leyendo. Ahí Daniel escribe, no, abuso de autoridad. Exacto, si hay abuso de autoridad, ¿que esa autoridad viene de parte de Dios? No, porque no tiene las características de la autoridad que nos describe Pablo aquí, que parece que al principio nos dice, sí, sométanse a toda autoridad, pero él está hablando de las buenas autoridades, como en el mismo caso del matrimonio, ¿no? En el matrimonio debe haber hasta que la muerte los separe, pero está hablando de un matrimonio sano, no está hablando de un matrimonio donde puedes perder tu vida. La otra vez compartí esto. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan fueron apresados porque se sanó un cojo? Se sanó un cojo y los apresaron, los tomaron y se los llevaron. Y dice que les dijeron, ¿no? Que no sigan predicando, y ellos contestaron. Y ellos estaban en la comisaría con las autoridades que los romanos habían puesto sobre los judíos. Los fariseos y todo el concilio eran autoridades que los romanos habían puesto sobre los judíos. Y le dicen, no, y Pedro y Juan le contestan diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oye, entonces, ¿qué? Juan y Pedro no se están sometiendo no se están sometiendo a la autoridad. No se están sometiendo a la autoridad, porque esa autoridad no es de Dios. Y ellos dicen, ¿saben qué? Nuestro Señor nos ha mandado que hablemos. ¿Y qué podemos hacer? Los amenazaron. Luego después en el siguiente capítulo, porque este es capítulo 4, y en el capítulo 5, otra vez el Señor se movió, hacía maravillas, milagros, esto en el libro de Hechos, capítulo 5, y otra vez los vuelven a agarrar a los dos, ¿ok?
y otra vez los vuelven a agarrar. Y en el versículo 28 los mismos le dicen, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. O sea, nosotros les mandamos estrictamente que no enseñen ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, le dijeron los religiosos a Pedro y a Juan. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Dios no apoya a un gobierno injusto. Dios no tiene parte en un gobierno injusto. Y muchos de nosotros hemos cometido el error de decir, pero son autoridades puestas por Dios y bueno, vamos a tener que simplemente obedecer, someternos. Claro, porque acá en este país obedecer, someternos no nos cuesta nada. Pero en China, en Sudán, en algunos lugares donde tú dices, si soy cristiano me va a costar. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? Así que lo peor es cuando la gente corrupta gobierna y da leyes corruptas. Lo peor es esto, para una nación es lo peor, que permitamos que gente corrupta gobierne y que den leyes corruptas. ¿Por qué? Porque cuando se dan leyes que apoyan lo malo, legitiman lo malo. O sea, lo malo se hace legal. Por ejemplo, ¿no? Es importante, vamos a tener elecciones creo que el próximo año, ¿no? El próximo año vamos a tener elecciones y siempre que hay elecciones está el debate, no sale nuestra camiseta, yo soy del APRA, yo soy del PPC, yo soy moradito, yo soy amarillo, yo soy naranja, y ahorita voy a armar ahí una pelea entre ustedes, van a poner sus simbolitos, que yo apoyo a este, yo apoyo a la otra, etcétera, etcétera. Muy bien. Muchas veces, aunque no se presentan personas que son evangélicas, si se puede decir, tenemos que tener cuidado de no escoger personas que vayan a legitimar algo que está contrario a Dios. Ahí están poniendo en abril, gracias César. En abril tenemos elecciones. Que legitime aquello que es contrario a Dios, ¿no? ¿Cuántos candidatos hay pro aborto, pro matrimonio del mismo sexo, pro esto, pro lo otro? Y uno dice, ay, pero es un buen estadista o me va a dar trabajo, así que no importa. ¿Cómo que no importa? Claro que importa. Claro que importa, porque es el peor tipo de persona que nos puede gobernar es alguien que dé leyes en contra de la palabra de Dios. Y no importa si ese candidato es el supereconomista y va a llenar tus bolsillos de dinero, pero si tú lo estás escogiendo por eso, por motivos egoístas, estás mal. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Y como decía, no hay necesariamente, tampoco quiere decir que si un candidato es cristiano es bueno. No estoy diciendo eso, porque por ser cristiano puede ser un mal administrador, un mal estadista. Pero inclusive hay gente que no es cristiana, pero que está a favor de principios con los cuales nosotros creemos, o está en contra de principios con los cuales nosotros también estamos en contra. Pero vemos lo que pasa con los países cuando el impío gobierna. Ahora, todos amamos la libertad y somos países independientes, países democráticos. ¿Tú sabías que todos los países, prácticamente todos los países que son independientes ahora, fue porque algunas personas se rebelaron contra la autoridad? Fueron en contra de las leyes que existían en su época, y algunos de ellos eran inclusive creyentes en la palabra de Dios o cristianos. Nosotros no seríamos independientes si no se hubieran sublevado contra España, si no hubieran roto las leyes,
si no hubieran ido en contra de los mandatos del rey de España. Éramos un virreinato. La otra estaba viendo un ratito, hay una serie que empezó sobre George Washington, ¿no? George Washington peleó primero para el ejército inglés. Él quería sobresalir en el ejército, él quería ser aceptado en el ejército inglés y no pudo. Y cuando el gobierno, el rey, en este caso no inglés, empezó a poner más impuestos y leyes, él dijo: esto es injusto, esto es injusto para nosotros que vivimos acá y queremos... Y él se convirtió en el primer encargado de un ejército que iba a ir en contra, ¿no? Si no, todavía acá estaríamos hablando como Lutero y como todos nuestros hermanos de España, ¿no? Seríamos una colonia, pero sin embargo ahora decimos: somos libres, seámoslo siempre, cantamos. Pero si te das cuenta, entonces ellos fueron unos rebeldes. Todos los independentistas fueron personas rebeldes. Moisés no dijo: Faraón ha sido puesto por Dios, hay que someternos. No, Moisés, ¿qué dijo? No, Dios ha dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así que, iglesia, despierta. Como digo, todavía en Perú vivimos en un país medio comodón, todavía podemos hacer muchas cosas, pero no te duermas, porque con esta pandemia, este virus es una prueba nomás, a ver cuán en el buen sentido de la palabra, cuán ovejas somos, y hacemos todo por hacer, y la gente hace todo por hacer, y ¿dónde está la gente pensante? ¿Dónde está la gente que analiza? ¿Dónde está la gente que piensa? ¿Dónde está la gente que va a votar el próximo año? ¿Qué candidatos, hermanos, nos irán a aparecer el próximo año? Ya se imagina, por el Congreso nomás, bueno, lo que hemos tenido, ¿no? ¿Quién irá a aparecer el otro año? Pues, hermanos, lamentablemente en este país, ¿no? Y los que conocen la realidad de Perú, en este país puede suceder cualquier cosa. Pero ¿y la iglesia? ¿Por qué se deja llevar? Así que en muchos países con esta pandemia se están restringiendo a las iglesias. No sé cuántos sabían. En Estados Unidos se está pasando fuertemente. En Estados Unidos los gobernadores están dando permiso para esas reuniones masivas contra los policías, todos en la calle, todos contagiados, todos. Sin embargo, las iglesias dicen que no pueden cantar. No pueden reunirse y si se reúnen no pueden cantar adoraciones, canciones a Dios. Son gobernadores que realmente Dios no los está levantando, sino es un ataque directo contra la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Y el problema es que si se empiezan a dar leyes a causa de virus, enfermedades, leyes restrictivas contra la fe, ¿sabes qué? Los virus van a pasar, pero las leyes se quedan. Las leyes se quedan. Dios decía, hay un salmo que dice así: ¿quién se levantará contra mí? ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Salmo 94, 16. Hay que ser un poco más combativos, ¿no? Hay que ser un poco más combativos. Y sí, y no simplemente, como decía, todos nosotros recitamos Romanos, ¿no? 13, no, sí, hay que someternos, y nunca hemos visto aquí nos tenemos que someter. ¿Cuándo nos tenemos que someter? Porque no hemos estudiado muchas veces los detalles del tipo de gobierno que Dios pone, al cual Él quiere que nos sometamos. Y en la Biblia vas a encontrar muchos ejemplos de esto. Muchos ejemplos de esto. A mí me gusta uno, y ustedes pueden leerlo después, todo ese capítulo en Daniel. Daniel capítulo 6 dice que Daniel fue puesto, ¿no? Casi sobre todo el reino, y los envidiosos que siempre hay trataban de buscar alguna falta en él para acusarle contra el rey y no lo encontraban.
Así que dijeron, bueno, la única falta que podemos hallar es respecto a su Dios. Y vinieron pues no una vez así todos en mancha, lo agarraron en sus 5 minutos al rey Darío y le dijeron, promulga una ley que durante un mes la gente solo te tenga que orar a ti, ¿no? Como para que afirmar tu reino, afirmar tu autoridad, tu posición, y que aquel que no ore a ti pues sea digno de muerte, no sea echado en el foso de los leones. Darío fue con el ego, bacán, emocionado, firmó, ¿no? Hizo todo lo que tenía que hacer. Y dice claramente, mira, bajo pena de muerte, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo del edicto, es como que el presidente mañana diga algo, ¿no? Prohíbe la oración, prohíbe, no sé, algo que tenga que ver. Dice que cuando Daniel supo, no dijo, bueno, vamos a escondernos, ¿no? Ya porque pues bajo pena de muerte. Dice Daniel bravo, ¿no? Daniel ya curtido, ya estaba, ya conocía quién era Dios hasta los huesos, ¿no? Abrió las ventanas, sabía que lo podían ver, abrió las ventanas. Daniel 6:10. Abrió las ventanas y se puso a orar y a dar gracias. Qué irrespetuoso, qué rebelde. Nosotros diríamos, ¿no? Qué rebelde. Y sí, le costó. Porque al toque fueron, lo acusaron y el rey le dolió porque el rey pensó que Daniel había estado de acuerdo también, porque eso le dijeron los otros. Todos nos hemos puesto de acuerdo y él pensó duro Daniel también, porque era su amigo. Y lo lanzaron al foso de los leones, pero sabemos que Dios lo libró. Dios lo libró. Lo mismo te pasa en el trabajo seguramente. ¿Cuántos en el trabajo no tenemos jefes que nos dicen que hagamos cosas que sabemos que no debemos hacer? ¿No? O que, no sé, que tú sabes que no son cosas de... ¿Qué hacemos? Si le digo, voy a perder el trabajo. Mi último trabajo me pasó, tuve una anécdota con mi jefe, porque el jefe era llamaban de la gerencia general y el hombre no sé por qué salía disparado, corriendo, porque allá, como era puesto político, también tenían que correr todos al ritmo, ¿no? Pero una vez llamaron y bueno, varios contestamos, así que yo contesté, pero me dijo, di esto, di lo otro, y lo cual era una mentira, y bueno, yo le dije, no, esto es lo que está pasando, pum, pum, colgué. Cuando hubo una oportunidad me senté con él y le dije, mira, sabes que yo estoy acá contento de estar trabajando, gracias por la oportunidad, todo, pero mira, si tú vas a decir no, si tú quieres que alguien conteste, que mienta, que diga cosas que no son verdad, dile a otra persona que conteste, por favor. Entonces él me quedó mirando, pero ¿por qué no? Entonces no le dije porque la Biblia dice, no. Simplemente le dije, mira, cuando hay algún problema acá en la oficina, cuando suceda algo, cuando se comete un error, y tú preguntes quién ha sido o cómo ha sido, si yo soy una persona que miente y tú sabes que todos mentimos, ¿tú a quién le vas a creer? ¿Quién va a ser la persona que te diga la verdad? ¿Sabes que no vas a poder confiar en nadie? Pero si sucede algo y tú sabes, mira, a este compadre no le gusta mentir, este pata no le gusta mentir, no quiere mentir, tú vas a poder venir y preguntarme a mí, y aunque me cueste el puesto, yo te voy a tener que decir la verdad, ¿sí o no? Entonces, como gerente, él se quedó pensando y dijo, sí, ¿no? Y me dijo, ya, bueno, está bien, no te preocupes, no, ya no te voy a pedir a ti que contestes, ¿no? Y ya, pues otros hacían ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, hay un precio, ¿no? Pero de alguna forma, menos mal que este jefe entendió que al final era también para su bien.
que él sabía que así si yo había cometido el peor error, se lo iba a decir. Estaba poniendo mi puesto en eso, ¿no? Así que somos probados, ¿no? Somos probados, pero como decían nuestras autoridades, así que cuando la gente te diga, no, tienes que someterte porque yo soy tu autoridad, como cuando el esposo viene, Efesios 5:22, no, sométete. A ver, ¿cuántos esposos han usado eso? Sométete porque la Biblia dice que tú te tienes que someter a tu esposo. ¿Ah, sí? ¿A qué tipo de esposo dice la Biblia que te sometas? Y esa es otra prédica, ¿ok? Ya quiero que duerman tranquilos, por favor. Así que Dios les bendiga, hermanos. Amén.